que Dios no puede hacer, que no las va a hacer, que nunca las va a hacer. Dios no puede mentir. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede pecar. Y Dios no puede ser injusto. No puede, ni va a ser injusto. Entonces, ¿usted cree que cuando el diablo se revela ya en el cielo, en esa batalla, si Dios extermina al diablo, hubiese sido una batalla justa? No, no hubiese sido una guerra justa. ¿Por qué? Porque el diablo es delante de Dios como una hormiga. ¿Sí o no? Amén. Dios es eterno. Dios es infinito. Satanás tendrá un fin, hermano. Satanás no es eterno. Satanás no es infinito. Satanás no es todopoderoso. La Biblia dice que Satanás es un espíritu destruido. Hebreos 2:14. Dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea, lo destruyó. O sea, tiempo pasado ya sucedió. Satanás está derrotado, pero echa broma, sí echa broma. Y los demonios operan. Dice la palabra, el Dios de paz aplastará a Satanás en breve bajo vuestros pies. O sea, que lo que Satanás debe saber de usted es cuánto usted calza y la marca de sus zapatos. Porque debe vivir ¿dónde? Debajo de nuestros pies. Eso lo dice la Biblia mía. Y el Señor, antes de subir al cielo, dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Si el Señor tiene toda potestad, todo poder, ¿qué poder se le dejó al diablo? ¿Ah? Esconderse. Ajá. Entonces, Dios destruyendo al diablo, no podía hacerlo. Es una guerra injusta. Entonces, Dios se hace un plan. Dios se hace un plan. Hebreos 2:7-8. Jesús derrotó al diablo. Jesús entonces, ¿qué hace? Dios, siendo Dios, se baja de su naturaleza divina, de su gloria divina, y se despoja de esa gloria, según Filipenses capítulo 2, y se hace un hombre. Ahora las condiciones son distintas, ¿sí? Ahora las condiciones son distintas. Ahora pareciera que Jesús está en condiciones inferiores, porque Satanás puede moverse a nivel espiritual rápido. Jesús es un cuerpo carnal, ¿sí? Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo hace Dios? Ahora la guerra es injusta, pero Jesús es el que está ahora allí en condiciones distintas. Primero de Jesús allá en el cielo está como todopoderoso, no puede destruir al diablo, ¿sí? Porque es injusto. Pero ahora en condiciones, ahora Jesús siendo, dice que hecho igual a los hombres, en Filipenses capítulo 2, y estando en la condición de hombre se humilló, y por eso Jesús muere en esa condición. Vean cómo Dios entonces se provee un plan, pero no, ese plan no culmina allí, y ahí es donde se involucra la iglesia. Jesús derrota al diablo en la cruz del Calvario con su sangre, pero eso no termina allí. Satanás sigue echando broma, ¿o no? Enferma, lo que yo decía, poniendo problemas. Entonces allí involucra a la iglesia, y allí es donde se cumple Efesios, el capítulo que hemos leído, que Dios llama a una mujer como usted cualquiera, con unos hijos que echan broma, mujeres que tienen esposos que no son creyentes, familias que han pasado por procesos fuertes, con una crisis económica, con adversidades como cualquier persona, pero aunque viene ese arremetimiento y viene ese ataque, y vea el lugar donde nos congregamos, a veces pega la lluvia, y de noche me imagino que ese viento pegará frío, y bueno, cuántas adversidades podrán levantarse, entonces, y usted allí permanece fiel, fiel, fiel,
y bueno, María Pérez y Luisa Rodríguez estuvieron allí 20, 30 años aguantando pruebas, críticas, murmuraciones, críticas de su familia, críticas de los de afuera, allí soportando, y esas mujeres, esos hombres ancianos que duraron toda una vida en el Señor sufriendo cualquier cantidad de crisis, esa gente permaneció fiel. Entonces el día del juicio Dios le va a decir: date cuenta, Satanás, te voy a enjuiciar ahora con un juicio justo, porque tú estabas en el cielo, tú viste mi gloria, tú viste todo el resplandor de mi gloria, y aún así te rebelaste. Pero ahí está Luis Pérez, ahí está María Castillo, ahí está Florencio Ravelli, que sufrieron, no vieron el cielo, creyeron y permanecieron firmes. Y como permanecieron firmes, estos son los que juzgan al diablo y a los demonios. ¿Sí me expliqué? Tremendo, ¿verdad? ¿Ah? Entonces la guerra ahora, aunque usted cree que usted está en una condición de desigualdad frente al enemigo, usted va a ser el juez del diablo por su testimonio, por su fe, por su fortaleza. Permanezca firme, hermano. Gloria a Dios. Entonces la guerra es competencia de la iglesia. Muchos no creen en este tipo de guerra espiritual y cosas de demonios. Nosotros tenemos un trabajo que hacer. ¿Sí o no? Muchos dicen: no, ya Cristo derrotó al diablo y ya se acabó la batalla. Es verdad, Cristo derrotó al diablo. Pero Cristo también conquistó la salvación, ¿o no? Entonces por eso todos los hombres son salvos. Como ya Cristo murió por la salvación de los hombres, todos los hombres son salvos. La iglesia tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo la iglesia. ¿Qué tiene que hacer? Salir a predicar el evangelio. ¿Sí? Aunque Cristo conquistó la salvación, la iglesia tiene que salir a predicar. ¿Sí o no? Hay un trabajo que nos compete. Cristo conquistó la salud de los cuerpos, los enfermos. Lo conquistó, ¿verdad? Dice: ciertamente llevó. O sea, cosa que ya pasó, ya sucedió. Llevó significa que ya sucedió. Tiempo pasado. Entonces no vamos a orar por los enfermos. La iglesia tiene que salir y orar por los enfermos. Vamos a los hospitales, hacemos grandes campañas, gente sanándose de cualquier tipo de enfermedades. Dios nos sorprende sanando gente. La iglesia tiene que hacer algo, ¿verdad? Entonces, así mismo, como la iglesia tiene que salir a predicar, y así mismo, como la iglesia tiene que salir y orar por los enfermos, porque es parte del ministerio de Jesús, la iglesia tiene un trabajo que hacer en lo que tiene que ver con la liberación, en lo que tiene que ver con la erradicación de las potestades, las fuerzas ocultas, las fuerzas malignas, brujos, hechiceros, santeros, que están operando inclusive a niveles gubernamentales. La iglesia tiene que hacer una guerra, hermano, pero nosotros tenemos una ventaja, que el Señor dijo en su palabra: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él nos ha delegado una autoridad. Dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dice el Señor en su palabra: en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces es una guerra que nos compete, es una guerra en la cual estamos involucrados. Aunque tú no quieras meterte en eso y te den miedo a los demonios, estás metido en ese paquete. Eres blanco del enemigo. Pero entonces viene otro mover, ¿verdad? Que es el mover de la guerra espiritual. Y reprendemos y echamos fuera demonios y nos convertimos en los jueces de las tinieblas. Pero hay un problema: que yo no puedo juzgar las tinieblas mientras yo no haya sido juzgado. Y por eso dice la Biblia que el juicio de Dios comienza primero. ¿Por dónde? Por la casa. Porque si la iglesia tiene tal poder de echar fuera a los demonios, tal diseño, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta maldad entonces? ¿Ah? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Sí?
¿Cuántas iglesias hay aquí en Corozo? En Punta de Mata hay una comunidad donde hay como 15 iglesias. Y todas de la misma denominación, todas pentecostales, todas. Y todos cantan los mismos coros. Y todas alaban de la misma manera. Sin embargo, hay muchas de esas que no se tratan con los otros hermanos. Menos mal que eso aquí en Corozo no se ve. ¿Ah? Tremendo, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, si la iglesia tiene tal poder, ¿por qué no se manifiesta el poder de Dios de una vez? Y listo, se fue el diablo. Dice, todos los habitantes de la comunidad aceptando a Cristo. No hay más rumba, no hay más borracho, no hay más loco.